No deje venir los jueves, hermano, me pone bueno. Vamos a la Biblia. Tenemos un tema precioso, uva. Hechos 15:1. Hechos 15:1. Cuando la cita encuentre, por favor, pónganse de pie. Vamos a leer juntos la palabra. Hechos 15:1. ¿Lo tenemos, iglesia? Leamos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y a algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Te pedimos, Señor, que hoy nos enseñes y podamos descubrir tu palabra, Señor, y podamos obtener, Señor, ese conocimiento que está en la Escritura. Llénanos de ti, Señor, y ayúdanos. Gracias, Padre, por tu favor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque aquí hay un pueblo que anhela conocer la palabra, Señor, entenderla. Te pido, Señor, que pongas esa sed, esa hambre, Señor, por conocer siempre de la Escritura. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. Bien, hoy vamos a hablar de algo que se llama el Concilio de Jerusalén. Aquí entramos en un debate teológico. Y este debate es bastante fuerte. Primero, porque los concilios a nosotros nos suena a término católico. Y lo es. O sea, los concilios ecuménicos o los concilios son católicos. Hay alrededor de 21, 20 y tantos, si no me equivoco, me falla ahorita la memoria, concilios que han habido en la historia. Nosotros como iglesia cristiana solo reconocemos, ojo con lo que voy a explicar, solo reconocemos la enseñanza de algunos de estos. La iglesia bautista o las iglesias protestantes en general no se rigen por los concilios, a diferencia de la iglesia católica, que se sacan dogmas y criterios de los concilios ecuménicos. Primero, ¿qué significa concilio y qué significa ecumenismo? Son dos cosas diferentes. Concilio quiere decir que vamos a llegar a un punto neutral entre nosotros. Cuando el cristianismo comienza, vamos a ver que hay diferentes expresiones del cristianismo a lo largo de la historia, o diferentes interpretaciones de algunos puntos. Y lo que pasaba en este tiempo es que esos puntos eran tan contrarios que era necesario ponerse de acuerdo en los pilares fundamentales de la fe. Estamos hablando que empezaron a surgir corrientes de interpretación tan diversas y contrarias las unas de las otras, que era necesario que todas las manifestaciones del cristianismo se unieran y hablaran y se pusieran de acuerdo de algunos temas. Por eso la palabra ecuménico, porque el ecumenismo es la convergencia de diferentes posturas religiosas. Entonces se reúnen para hablar de los principales puntos de la fe. El primer concilio es el de Jerusalén, que aparece en la Biblia. De hecho, en algunas versiones, en la parte de arriba del capítulo, aparece así: el concilio de Jerusalén. Porque aquí cada concilio va a tener diferentes formatos, pero en esencia podríamos decir que es lo siguiente. Primero, tenemos una controversia. Segundo, la idea es aclarar esa controversia y tener una norma de fe. Los primeros 4 o 5 concilios después del concilio de Jerusalén, nosotros como bautistas no los aceptamos ni nos regimos por ellos. Sin embargo, sí tomamos la riqueza doctrinal
del resultado del concilio, no para una norma de fe, sino como una interpretación histórica de nuestra fe. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Lo que valoramos de los concilios es el resultado y la historia que está detrás, exactamente, y la interpretación que se dio. ¿Por qué es importante los primeros? Propiamente, si usted googlea, el primer concilio que le va a aparecer no va a aparecer el de Jerusalén, va a aparecer el de Nicea 325. El segundo concilio es el de Constantinopla, 381. El tercer concilio es el de Éfeso, 431. Y el último que la Iglesia Evangélica toma algunas ideas de fe de ahí es el de Calcedonia, 451. Estos, obviamente estamos hablando de Europa, ¿verdad? No va a encontrar San Salvador 900, ni siquiera había descubierto América en el tiempo, ¿verdad? Entonces, Nicea va a tocar un punto que es bien fundamental. El punto es acerca de la persona de Cristo. Nicea lo que va a tratar de interpretar es, bueno, Jesús era hombre, era Dios, ¿qué era? Ese es lo que se discute en Nicea 325, junto con el subtema que está ahí de por medio, que sería básicamente el canon bíblico. De ahí en Constantinopla, no me voy a detener a esto porque no es mi tema, sino que es el de Hechos. En Constantinopla se discute el macedonianismo o los enemigos del Espíritu Santo. Esta doctrina era que decían que el Espíritu Santo era una fuerza nada más, pero no Dios, sino solo el poder de Dios. El siguiente es Éfeso 431, y ahí se habla de las dos naturalezas de Cristo. Y el último que la Iglesia Evangélica toma ideas de ello es el monofisismo. ¿Y qué es el monofisismo? Es cuando los monos hacen así alguna fisicoculturismo, que bueno, no. El monofisismo es la idea de que si Cristo Jesús en sí tiene dos naturalezas, pero es un solo ser, o son dos seres diferentes dentro de la misma persona. Entonces, eso es lo que se discutió en estos concilios. Obviamente estamos hablando de temas bien elevados, hermano. O sea, y aquí no crea que se reunía cualquier persona, se reunían los obispos y las personas de más alto conocimiento de la época. Y era una discusión que duraban días. Bueno, en el de Nicea, a Arrio, que era un sacerdote que supuestamente estaba planteando de que Jesús era un hombre que se había hecho Dios, le metieron una cachetada en plena discusión, hermano. O sea, se agarraban de galán. Entonces, aclaro esto porque la gente puede llegar a malinterpretar y decir con el título, el pastor está diciendo que somos ecuménicos y que somos ahí, que igual que los católicos nos regimos por los concilios. No nos regimos por los concilios. La Iglesia Bautista toma las doctrinas que salieron de los concilios como parte de la historia del cristianismo. Sin embargo, no nos regimos por el concilio como tal. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Ahora, aclaro esto para entrar en materia en el tema que tenemos acá. El primer concilio para nosotros es el que aparece en la Biblia, Jerusalén. Aproximadamente año 50, por ahí. 49, 50, depende del autor que estemos citando. Hay una controversia. ¿Cuál es la controversia? Los cristianos ahora ya no solo son judíos, también hay gentiles que se están haciendo cristianos. Porque en aquel momento, recuerde que el libro de los Hechos es un libro transitorio. ¿Qué significa que sea transitorio? Los apóstoles no tenían claro qué era la nueva fe que habían recibido. Muchos de ellos no abandonaban su trasfondo judío y no entendían que Cristo rompió toda relación con la ley en el momento que Él se sacrificó y pagó todos los sacrificios. Entonces ya no tenemos que realizar ningún tipo de sacrificio. Ya los pagó todo Cristo. No sé si me estoy dando a entender. Ahora aquí viene el problema. ¿Cuál es el problema? Que eso los apóstoles no lo entendían al principio. Entonces había una discusión. ¿Y cuál era? Bueno, ¿y estos que son gentiles, qué tienen que hacer con respecto a la ley?
Se tendrían que circuncidar, tendrían que someterse a las fiestas. ¿Qué hacemos con ellos? Y como lo vamos a leer, la controversia comienza de la siguiente manera. Acompáñenme al 1. Entonces algunos que venían de Judea, es decir, que su trasfondo era 100% judío, enseñaban a los hermanos. ¿Qué es lo que enseñaban? Póngale atención. Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué dice la Biblia? Ay, que aquí estoy claro. Porque aquí ellos se están metiendo en temas de salvación. En tema de salvación, debemos entender que para ser salvo, la Biblia solo pone 2 requisitos. ¿Cuáles son esos 2 requisitos? Arrepentirse y creer en Cristo. Nada más. La fe sin obras. Entonces, lo que yo necesito para recibir a Jesús, o lo que significa recibir a Jesús, no es otra cosa más que arrepentirme de mis pecados, de mi vieja manera de vivir, y creer en Cristo como mi Señor y Salvador personal. ¿Me estoy dando a entender? Pero vienen estos y dicen, no solo hay que recibir a Cristo, también hay que circuncidarse. Y circuncidarse, lejos de ser un simple ritual, implicaba someterse a todos los principios de la ley. Es decir, 613 preceptos. De esos 613 preceptos implicaba la fiesta de Israel, la dieta kosher de Israel. ¿Y qué es la dieta kosher? Es todo lo que hemos leído en Levítico. ¿Se recuerda cuando estudiamos Levítico? Que no podían comer no sé qué, que no podían comer cerdo, que no podían comer camello, que no podían comer animal, que no sé qué. Todo esa es la dieta kosher. Entonces, lo que estaban en discusión es, tienen que someterse a todo eso para ser salvos. Diferente fuera en el caso de decir, quiero seguir la ley como principio de vida para tener una buena vida. Eso es otra cosa. Pero no me someto a la ley para venir y ser salvo. No sé si me estoy dando a entender. Hay cosas de la ley que obviamente tienen que ver con nosotros en el sentido moral. ¿Cómo qué? No matarás sigue siendo un mandamiento para los cristianos también. O el Señor nos dice, mátense unos a otros. No va, de ninguna manera. Entonces, hay ciertas normas de la ley que se convierten en principios para nosotros de vida, ya no con la obligatoriedad del Antiguo Testamento, sino más bien como un sometimiento de parte de nosotros en obediencia al Señor, respetando obviamente lo que el Señor ha dejado establecido. No sé si me estoy dando a entender más. O lo confundimos. Ahora, ve lo que dice acá. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, aquí está el problema. ¿Qué dice la Biblia? Ahí tenemos un clavo. ¿Por qué? Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen, ¿qué dice la Biblia? Y contienda, o sea, se agarraron de Agalán. Aquellos defendiendo la ley y Pablo y Bernabé hablando que eso ya no tenía que ver con los cristianos, porque Cristo le había pagado la deuda. Ya no tenían que circuncidarse. Esta discusión es tan vieja y tan presente todavía, porque hay iglesias que se han vuelto judaizantes. Y tenemos iglesias donde de repente hay personas que usted las va a ver con el tal y el kipá. Y el pastor se deja crecer la barba no por moda, sino porque quiere parecer rabino. Entonces hay una distorsión del cristianismo. Y es importante que nosotros lo estudiemos este tema, porque nosotros, miren hermano, nosotros amamos a la nación de Israel, amén. Nuestro pastor fundador nos enseñó a orar por la paz de Jerusalén, a orar por la nación de Israel. Sin embargo, hay que entender que usted y yo no somos judíos. Por más estrellas de David que le pongamos a vida y por haber a los templos, no somos judíos, hermano. No somos judíos. Y se oye bonito las alabanzas del dúo Esperanza, ¿verdad? El Habanagila y todo. A salir uno, a ver, que dirá, pero a ver, está contento cuando vienen los hermanos, pa. Pero
No estamos mandados a cantar en hebreo, hermano. Tampoco a orar en hebreo. Es que si oro en hebreo Dios me escucha más. No, mi hermano, también le va a escuchar en español. Ahora, quiero que le ponga atención a esto. Tuvieron una discusión y una contienda, dice, no pequeña con ellos. Se dispuso, y pongan atención a esto, que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar, ¿qué dice la Biblia? La controversia es si tenían o no tenían que circuncidar, si se sometían o no se sometían a todos los principios de la ley. En pocas palabras, esto no es una discusión pequeña, es una discusión muy importante, porque aquí se definía el futuro del cristianismo. O sea, si los apóstoles decían, sí, hay que circuncidarse, entonces la salvación ya no era por gracia, es por obras. Y si aceptaban eso, significa que ahorita nosotros tendríamos que agarrar un cordero y ponerlo allá afuera y estarlo sacrificando. No sé si logramos dimensionar lo que estaba pasando ahí. O sea, no era una cuestión leve. Y aquí es donde viene algo que es bien importante. Tener hombres capaces de enseñar la palabra. Por eso es que el pastor no puede ser un neófito, sino un hombre versado, un hombre que ha estudiado la Escritura, que se ha sumergido en la Biblia. Y yo sé que de repente hay cuestiones como bonitas para que dicen, ay, es que, mire, el hermano fulano tiene 16 años y le gusta predicar, ¿verdad? Entonces hay que ponerlo de pastor. Yo comencé a ser pastor muy joven y puedo decirle que de algo yo le doy gracias a Dios, es que no me dieron una iglesia joven. No tuve la oportunidad de dirigir una iglesia joven. Fui el asistente de un pastor, siempre. Y eso le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque probablemente hubiera cometido un montón de errores. Que gracias a Dios, como siempre estuve trabajando a la par de alguien, me pegaba unas regañadas de respeto. Pero así aprendí. Por eso es que es importante. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si Pablo y Bernabé dicen, no hay que pelear, hermano? ¿Ustedes qué dicen? Que se circuncidan, vayan agarrando cada quien su cuchillo y van a pasar a aquel cuarto para no pelear. No. Es que si algo tenemos que tener claro, hermano, si algo tenemos que aprender a defender, es la enseñanza bíblica. Y aprender a entenderla, a comprenderla. No hay que defender religiosidad, hay que defender enseñanza bíblica. Y esto es bien importante. Por eso es que, mire, hay un mar de enseñanza que hay que aprender. Por eso para mí hay dos áreas que los cristianos deben estudiar mucho. Primero es hermenéutica, porque si usted no sabe interpretar la Biblia, no la va a entender. Y lo segundo es cultura e historia. ¿Por qué? Porque en la cultura y la historia hay varias cosas de la Biblia que se entienden a la luz de estas dos cosas. Ahora, vea lo que dice acá. No pequeña con ellos. O sea, la discusión fue tal que llegó al punto que teníamos que hablar ya directamente con los apóstoles. Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban, ¿qué dice la Biblia? Pero aquí tenemos un problema. Quiero que note lo que está tratando de mostrarnos el escritor de los Hechos. La gente estaba contenta de que los gentiles ahora iban a formar parte de la familia de Dios, pero la fracción judía que no dejaba su religiosidad, ellos se enojaron. Porque para ellos los gentiles tenían que someterse a toda la ley. Quiero que note esa situación que está ahí en medio. Versículo número 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿qué dice la Biblia? Diciendo, y aquí estamos en la discusión, es necesario circuncidarlos y mandarles, que dice, que guarden la ley de Moisés. ¿Qué tenemos acá? Una controversia, porque no estaba claro. Si estamos partiendo que todas estas personas independientemente tuvieran un trasfondo judío, pero ya eran cristianos, pero aún siendo cristianos conservaban sus tradiciones. Y es aquí donde entra la controversia y el mar y el pleito.
¿Cómo resuelven un conflicto doctrinal? Esto es algo muy importante. ¿Cómo se resuelve un conflicto doctrinal? No se resuelve ni con lógica, se resuelve con escritura. Se lo voy a repetir una vez más. Un conflicto doctrinal no se resuelve con lógica, se resuelve con escritura. Versículo 6, perdón. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de que dice la Biblia, no, es que si se agarraron con ganas. Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio. ¿Y qué dice la Biblia? Vale. Quiero que note que Pedro va a citar su experiencia en un evangelismo que tuvo en la casa de Cornelio. Se recuerda que allá por el capítulo 10, si no me equivoco, Pedro viene y tiene una experiencia. Él está en la casa de un Simón curtidor, o alguien que trabajaba pieles. No, curtidor, no piensa usted que era el que hacía curtido para la pupusa. Curtidor es que trabajaba pieles, no sé, porque mire, y había una vez, parece broma, pero una vez alguien me preguntó eso, que todavía había pupusa en ese tiempo, ¿por qué? Y no aparece un Simón curtidor, pues o sea, que hacía el curtido ahí por la pupusa. No, hermano, es que trabajaba pieles. O sea, las curtía, las pieles, pues, los hinchos y todo volado, los zapatos, todo volado, ¿no? Entonces, aquí viene el detalle. Cuando está en la casa de Simón el curtidor, tiene una visión. Y en la visión ve un manto que desciende, que se abre ese manto y ve un montón de animales impuros. Y se le dice a Pedro: come, mata y come. Pedro, como buen judío de cepa, de trasfondo, de nacimiento, él dice que jamás ha comido una cosa de esa. Él piensa que está siendo probado. Pero la visión termina en que le dicen que no llame impuro a lo que Dios ya purificó. Ahora, aquí entra el marco de todo esto. Cuando termina Pedro de ver esa visión, llega alguien de Cornelio. Cornelio es un general romano, a buscar a Pedro y decirle que vaya a la casa de Cornelio. Para Pedro entrar en la casa de un gentil, eso era una abominación. Pero lo entra. Y cuando empieza a predicarle a la familia de Cornelio y a Cornelio, el Espíritu Santo de Dios viene sobre los que habían creído. Y Pedro se asombra, y todos los judíos se asombran, porque para ellos solo los judíos iban a ser salvos. Y yo quiero que entienda el trasfondo judío. Miren, nosotros amamos a Israel, amamos al pueblo de Israel, oramos por la paz de Jerusalén. Pero si usted le pregunta a un rabino ¿qué opina de Jesús?, lo que va a escuchar son insultos. Y si usted le pregunta a un rabino ¿qué opina de nosotros los cristianos?, ¿sabía usted que en los escritos de los judíos, no de la Biblia, de los escritos de los judíos adicionales que ellos tienen, un rabino enseñaba en la época antigua que los gentiles éramos carbón para el infierno? Es que mire, ahí hay una cuestión que tiene que entender el pensamiento judío de la época. Para un judío, un gentil, pararse frente a un gentil era algo que le daba asco. Nos miraban o miraban a los pueblos gentiles como naciones bárbaras, gente mala, pues. Y viene Dios a través de Cristo y rompe este paradigma. Y ahora esa gente que para el judío era algo que repudiaba, ahora son gente que tienen que amar. No sé si me estoy dando a entender, hermano. ¿Se imagina usted la lucha que era para un judío? Sentarse a la par de alguien que era griego, y ahora es tu hermano en Cristo y le puedes dar la mano, lo tenés que abrazar y lo tenés que amar. Ahora usted va a entender porque todos los mandamientos que aparecen en el Nuevo Testamento respecto al amor en todas las epístolas son tan fuertes, porque si estamos hablando que la gente antiguamente, todavía, pero antiguamente era peor. Antiguamente la gente estaba más dividida que como estamos ahora. Las clases sociales eran más marcadas y las diferencias étnicas eran más marcadas todavía.
Hermano, el racismo que tenemos ahora es un chiste comparado con era antes. Si usted, por ejemplo, en la sociedad grecorromana, si usted no era un patricio, los patricios eran los nobles, la gente que tenía plata. Si usted no era un patricio, a usted ni lo volvían ni a ver. Y los esclavos eran tratados como basura. Una sociedad pero bien marcada. Y aún entre los patricios había niveles. Y usted no se podía mezclar con una gente que no tuviera su nivel. Y eso era bien marcado. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Ahora, quiero que entienda que en la iglesia viene y sucede algo que jamás se había visto. Porque en la antigüedad había templos para todos los niveles de personas. Había templos para los piquis. Y donde solo iban los piquis. Y ahí, ¿verdad? Solo la Don Pungurupá. Y ahí estaba. Y había templos para la gente más pobrecita. Pero los de ricos no iban a bajar, ni los de abajo podían subir. Pero viene la iglesia en Cristo y dice, no, aquí no van a haber división de templo, aquí un solo templo y todos van a sentar ahí. Eso los primeros días tuvo que haber sido, pero una cuestión yuca, hermano. Todavía hay cosas de rasgos de eso. ¿Usted cree que a alguien del escalón le van a dar ganas de venir a congregarse a Soyapango? No, hermano. Y usted le dice, te invito a un culto. ¿Y dónde es? En Prados de Venecia. ¿Y eso dónde es? Soyapango. Y el parqueo, por lo menos el parqueo puedo llegar. Si no, y lo ponemos en la calle, don hermano, con una lámpara ahí. Yo voy a dejar mi carro ahí. Sí, ahí lo hago. Pero el templo, como es? Una casita, fíjate, como 3 ventiladores, todos funcionan, uno no, pero ahí medio sopla uno, fíjate que ahí se va. Eso que le estoy diciendo, no debería pasar. ¿Por qué? Porque según nuestra fe, no importa el templo, hermano. Lo que importa es que estemos en Cristo todos. Y aquí ya no hay rico ni pobre, ni letrado, no letrado, ni estudiado, ni no estudiado. Aquí somos una sola cosa en Cristo, hermano. Se botan todas las barreras sociales. Usted, en una iglesia, usted puede estar sentado a la par de alguien que tiene un montón de plata, como se puede sentar un día a la par de alguien que no tiene nada. Y tiene que amarlos a ambos. Porque ambos son sus hermanos en Cristo. Hermanos, si en la iglesia se terminan topando lo que antes gente que no se topaba. Imagínense que en la iglesia se van a topar personas que fueron del FMLN y gente que fue de Arena y van a estar en el mismo ministerio. Y quizás en el mundo agarraron el cuetazo. ¿Verdad que vos eras? Yo me acuerdo que en el 86 te dieron un plomazo a vos. Sí, que casi me diste, yo así lo pasé. Cierto, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Amigo, una hora. En Cristo. Es que esa barrera, y mire, el ser humano, ¿usted cree que a estos judíos les importaba realmente que la gente se circuncidara o no se circuncidara? ¿Qué cree usted que querían mantener? Niveles. Eso es lo que desean mantener. No era tanto un punto doctrinal el que estaba aquí, es que muchos de ellos, les aseguro que lo que estaban buscando era mantener su estatus. Que nosotros somos los de la circuncisión, nosotros somos los que sabemos, nosotros somos... Es una cuestión de estatus. Ahora, vea lo que dice acá. Obviamente tiene un trasfondo doctrinal, pero estoy seguro que muchas personas se impulsaban más por el estatus. Ahora, vea lo que dice acá. 8. Y Dios conoce, que dice la Biblia, y les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo. Esa frase para nosotros suena normal, pero en aquel tiempo esa era una barrera que estaba rompiendo en la cabeza de la gente. Porque, nosotros como judíos recibimos el Espíritu Santo, amén, gloria a Dios. Y los gentiles también al mismo Espíritu Santo. Pero ¿y por qué nosotros, no, quizás en otro nivel de Espíritu Santo, nosotros vamos a tener más y ellos de tener menos? No, es el mismo. 9. Y ninguna diferencia, ahora va a entender bien estas palabras, y ninguna diferencia que dice la Biblia.
Ahora ve que no le estoy mintiendo del trasfondo. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Y purificados por la fe que dice la Biblia. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Y de igual modo, ¿cómo concluye? Mire, esto es una cosa hermosa, hermano, lo que pasa acá. Porque aquí hay que entender algo, hermano, el trasfondo. La gente siempre en las iglesias queremos marcar niveles. Es que nosotros somos los que empezamos la iglesia, ¿verdad? Nosotros, ¿sé cuántos años tiene de venir aquí? Ve que acaba de venir el primer mes. Ay, hermano, sé que usted de los pollos. Nosotros somos las gallinas macizas. Nosotros somos las gallinas macizas. ¿No? Para ser gallina maciza mínimo tiene que tener 3 años aquí, por lo menos, para catalogarlo como gallina maciza. Si tiene solo 2, entonces es gallina, pero gallina maciza es la que tiene más tiempo. Siempre nos gusta hacer niveles. Nos encanta hacer niveles. Sentirnos superiores por algo. Nos gusta sentirnos superiores porque tenemos más que otros. O porque sabemos más que alguien más. Hermanos, los que hemos estudiado más tenemos un deber. ¿Cuál es el deber? Compartir lo que sabemos. Dios, si te permitió estudiar algo, no es para que tú te sientas superior a otros. Es para que tú le sirvas a otras personas. Yo sí me quiero entender, hermano. Pero de repente nos gusta marcar terreno. No, es que, por ejemplo, en la colonia en la que nosotros vivimos, me da risa. Porque hay gente que es pleitista, bien, que no sé por qué, pero yo creo que toda la gente pleitista de Cojute vive en la misma colonia que nosotros. Y quizás nosotros también somos pleitistas porque vivimos ahí, pero una vez estaba una señora por ahí que estaba queriendo decirle algo a un vecino. Y el vecino sale y le dice, y usted le dice que me está hablando, imagínate con este tono, que me está hablando, ¿usted es propietaria de la casa o alquila? No, piense que yo alquilo. Ah, pero tengo que hablar con usted. Y se dio la espalda el viejo. O sea que él se sentía superior porque la casa era suya. Así que mire, el ser humano siempre, por alguna razón, le encanta sentirse más que otro. Pero viene Dios y nos baja ese ego. Y en la iglesia lo que Dios quiere es que usted le llame hermano. Obviamente aquí vemos personas que gracias a Dios hemos recibido alguna preparación. Aquí vemos licenciados, ingenieros, arquitectos, lo que sea, técnicos, lo que sea. Aquí vemos un montón de cosas. Pero aquí no nos saludamos por los títulos. ¿Cómo lo decimos? ¿Qué está haciendo Jesús? Quitando las barreras. Aquí no importa si es hombre o mujer. Igual es su hermano en Cristo, su hermana en Cristo. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender esto. A veces nosotros seguimos haciendo barreras. Ah, es que esta persona es nueva. Ah, no, es que esta persona, él es servidor, yo soy diácono y yo soy... No, somos hermanos en Cristo. Y si hay distinción, porque tiene que haber orden jerárquico para tomar decisiones. Solo para eso. Pero en esencia, somos hijos del mismo Dios. La misma sangre de Cristo nos ha lavado a todos y Él nos ha dado de beber del mismo espíritu de todos nosotros, hermanos. ¿En qué concluye el concilio de Jerusalén? Versículo 18. Versículo 19, perdón. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Qué les dicen? La salvación va a ser por gracia, así lo enseñó Jesús. Pero de ahí por lo demás, a los hermanos gentiles, solo recuérdenles primero que se aparten de las contaminaciones del mundo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué significan las contaminaciones del mundo? Toda la cultura grecorromana que corrompía el pensamiento de la gente.
que les enseñaban principios a veces lejanos o contradictorios a la Escritura, a los ídolos. ¿Por qué? Porque los cristianos ya no tenemos que ser idólatras, sino creyentes. Amén. De fornicación, de todas las depravaciones sexuales que había en el mundo greco-romano, y de ahogado y de sangre. Les explico estas últimas dos porque esto tiene que ver con mucha cultura. Ahogado no era en sí un sacrificio, sino la manera en la que se mataba a un animal. En los cultos paganos, los animales no se degollaban. Las únicas culturas que practicaban eso, algunas de ellas eran básicamente los hebreos nada más, que degollaban a los animales y vaciaban su sangre. Las demás culturas dejaban la sangre de los animales con ellos, pero los estrangulaban o alguna muerte de ese tipo. Entonces el ahogado era los animales que se sacrificaban a los ídolos. Pocas palabras, le está diciendo no, que no. ¿Por qué? Porque si tomaban de esos animales, estaban participando del culto. No sé si me estoy dando a entender. Digamos, si se sacrificaba un animal al sol, y si yo tomaba de esa carne, estoy participando de eso. Lo equivalente a nuestro día, por ejemplo, ya que viene la Semana Mayor, que usted diga, yo no creo en los ídolos, pero voy a ir a cargar un santo, o voy a ir a la procesión. O sea, usted ya no tiene que andar en otro lado. O sea, eso no es cristiano, no me estoy dando a entender, hermano. Entonces eso es lo que le están diciendo a ellos. Señor, no participes de esos cultos. Y lo último, y de sangre. En las culturas romanas y griegas, la gente tomaba la sangre de los animales creyendo que de esa manera tenían la fuerza del animal. Entonces de repente venían y sacrificaban un toro y se tomaban la sangre del toro creyendo que iban a tener la fuerza del toro. Y era parte de los cultos paganos. Entonces lo que le está diciendo la Biblia es que ya no participen en esos cultos falsos, que ahora su corazón solo va a ser para Dios. Hermanos, si algo nos debe dejar de enseñanza esto para la iglesia, primero, que en la iglesia no deben haber barreras. Segundo, que en la iglesia se debe únicamente y exclusivamente a Cristo Jesús. Un fuerte aplauso al Señor. Vamos. Padre, te damos gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Te pedimos, Dios eterno, que tú siempre nos hables al corazón. Gracias por este servicio, Señor, donde hemos aprendido tu palabra. Gracias por los hermanos, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que ha participado este día, Señor, también con sus preguntas. Agradezco su valor, Señor, y te pido que les ayudes siempre, Señor, a que puedan participar, mi Dios, y tener sed siempre por tu palabra. Señor, te pedimos en esta noche también por los amigos, por los que no te conocen, Señor, para que hoy, mi Dios, puedan abrir su corazón a ti. Señor, llénanos de tu presencia. Ayúdanos, Señor. Y guíanos, Padre, siempre a tu palabra. Señor, oro por el culto de mañana para que seas tú, Señor, hablando a cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, hermanos.